¿Qué tal, Omar, Camila, Sofía? Buen día. Gracias, chicos. ¿Qué tal a todos? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Listo, allí un ratito voy a compartir la cámara, ¿no? Para que puedan visualizarme. ¿Cómo están? Un gusto para mí volver a estar con ustedes y compartir estos momentos para poder hablar un poquito más acerca de la química. Señores, estamos en la semana número 13 ya. 5 semanitas más y todo esto se acaba. Llega el momento de la verdad, ¿no? Pero vamos a ponerle punche, vamos a ponerle ánimo a esta nueva parte de la química que vamos a estudiar, la famosa química orgánica, ¿ya? Entonces, voy a pausar un momento el video, ¿ya? Porque justamente no quiero que la presentación se achique, la imagen, y dos, que no quiero consumir mucho ancho de banda. Bien, chicos, a ver, esta semana nos toca hablar, como ven en la diapositiva, acerca de la química orgánica, ¿no? Cuando hablamos de la química orgánica, como les comenté en la semana número 1, estamos hablando de la rama de la química que se encarga de estudiar a los compuestos formados por carbono, ¿no? Principalmente. Estos pueden tener su origen en seres vivos o pueden tener su origen en un laboratorio que ha sido sintetizado a partir de otros materiales de seres no vivientes. Justamente el nombre de química orgánica se atribuye porque los compuestos más comunes como el azúcar, el alcohol y todo eso, ya antiguamente se podían utilizar, se obtenían, pero de seres vivos, de seres orgánicos, de allí el nombre de química orgánica, ¿no? Así se le bautizó a este campo de la química, ¿no? Hoy en día la química orgánica, pues, estudia, o tiene un concepto más general, estudia los compuestos formados por carbón, principalmente, ¿no? Ya sean de origen, ¿no?, orgánico o de origen inorgánico. También allí podemos, a partir de sustancias inorgánicas, crear orgánicas. Bien, entonces, en esta primera parte, lo que vamos a realizar es una descripción de los compuestos orgánicos. ¿Qué características debe tener un compuesto orgánico? Y gracias a eso, nosotros también podemos identificar si una nueva sustancia que recién se descubre o se crea debe ser estudiado por la química orgánica o por la inorgánica, ¿no? Si se ajusta al perfil, sus propiedades. Entonces vamos a ver algunas características de los compuestos orgánicos. Primera característica, los compuestos orgánicos están formados por 4 elementos principalmente, que son los que ustedes logran observar en la primera imagen, ¿no? Estos 4 elementos, el famoso CHON, que son los elementos organógenos, ¿no? Se les llama así. Los compuestos orgánicos están formados principalmente por estos 4 elementos, ¿ya? Ahora, no significa que los 4 siempre van a estar presentes, ¿no? A veces está el oxígeno en algunos, en otros el nitrógeno, ¿ya? Pero principalmente hay carbono e hidrógeno, eso sí. Todos los compuestos orgánicos tienen carbono e hidrógeno. Ahora, hay otros elementos que también participan en la formación de compuestos orgánicos, como el azufre, fósforo, cloro, sodio, en fin, hay varios, pero lo hacen en menor proporción. Los más abundantes son esos 4. Ahora, si bien es cierto, los compuestos orgánicos están formados por carbono, hay algunas excepciones, ¿ya? Excepciones que hay que tener en cuenta. El monóxido de carbono tiene carbono, al igual que el dióxido. El ácido carbono tiene carbono e hidrógeno. Las sales que contienen al ion carbonato también tienen carbono y oxígeno, al igual que las que tienen el ion bicarbonato. Todos estos se supone que deberían ser estudiados por la química orgánica. Sin embargo, señores, estos conjuntos de compuestos son estudiados
por la química inorgánica. Profe, ¿por qué? Porque las características que presenta se ajustan más a los compuestos inorgánicos que a los orgánicos. ¿Ya? Entonces, esa es una sección importante a tener en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, los compuestos orgánicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Hay algunos compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como están viendo, inclusive con nitrógeno, pero que no son estudiados por la química orgánica, sino por la inorgánica, como estamos viendo. ¿Ya? Siguiente característica. La mayoría presenta enlaces covalentes. Pues si nos damos cuenta, los 4 principales elementos son no metales. Y sabemos que entre los no metales predominan los enlaces covalentes, ¿no? De allí esa característica. Siguiente. La mayoría son solubles en solventes orgánicos. Claro, si ustedes recuerdan un poquito, ya a lo que habíamos visto en semanas anteriores, los compuestos orgánicos, por lo general, están formados por moléculas apolares. Y los solventes orgánicos también son apolares. De allí que justamente los compuestos orgánicos son solubles en solventes apolares, porque hay una afinidad entre la sustancia que se va a disolver y la sustancia que disuelve. ¿Ya? Acuérdense que les comenté una regla semanas atrás, ¿no? Lo semejante disuelve lo semejante, ¿no? Habíamos visto eso en fuerzas intermoleculares. Seguimos. Los compuestos orgánicos son malos conductores de la electricidad. Claro, para que haya conducción de electricidad, el material debe tener partículas cargadas en movimiento, como los metales que tienen electrones, o como las soluciones electrolíticas que tienen cationes y aniones moviéndose. Pero un compuesto orgánico es un compuesto covalente, no tiene iones moviéndose. De allí que son malos conductores de la electricidad. Son termolábiles. Los compuestos orgánicos son termolábiles. ¿Qué significa? Que se descomponen por acción del calor. ¿Qué significa? Que las altas temperaturas no las resisten, incluso ni las bajas, ¿no? Hay algunos compuestos que a bajas temperaturas se descomponen. Esa es la característica de termolábil. Se descomponen por acción del calor. Un claro ejemplo es el azúcar. Si nosotros queremos derretir azúcar, hay que tener mucho cuidado. Hay que ponerlo a fuego bajo y estar siempre al pendiente. Porque si nosotros dejamos nuestro azúcar un tiempo mayor al que es necesario, nuestro azúcar empieza a tener una coloración oscura, empieza a oscurecerse y empieza a formarse o empieza un proceso de carbonización que se llama. Y en ese proceso, obviamente, se está descomponiendo toda esa sacarosa, ¿no? No soporta el calor, ¿no? O las altas temperaturas. Otra característica, los compuestos orgánicos tienen punto de fusión y ebullición bajos. Claro, bajos con respecto a quién? Con respecto a los compuestos inorgánicos. El cloruro de sodio se funde, por ejemplo, a 801 grados. Es un compuesto inorgánico. Pero si comparamos el etanol o el octano, fíjense a qué temperatura se funden. Menos 114 y menos 27. Muy, pero muy bajos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, señores, algunas características de los compuestos orgánicos. ¿Ya? Ahora, en los compuestos orgánicos, las propiedades que hemos mencionado, una parte se debe a las fuerzas moleculares que actúan entre las moléculas, pero también se debe a la estructura química del compuesto. Y como la estructura química del compuesto está formada principalmente por carbono,
Muchas de las propiedades que presentan los compuestos orgánicos se deben al átomo de carbono. ¿Y qué de especial tiene el átomo de carbono, profesor? Justamente es lo que vamos a ver en esta parte. Las principales características o propiedades químicas de nuestro átomo de carbono. Y tenemos un compuesto orgánico, ¿ya? Por ejemplo, en este compuesto orgánico hay algunas propiedades que se muestran. Por ejemplo, la tetravalencia. El carbono es tetravalente. ¿Qué significa, profe? Que el carbono, al formar compuestos, tiene la capacidad, ¿ya?, de formar cuatro pares enlazantes, ¿ya? ¿Y por qué tiene esa capacidad? ¿No? Porque involucra sus cuatro electrones de valencia. De allí que se le llama tetravalente, ¿no? Porque el carbono, cuando se une a otros elementos o a sí mismo, ¿no? Siempre va a poner sus cuatro electrones. Por eso es que siempre va a formar cuatro pares enlazantes. Tal como vemos en el carbono que está encerrado en ese círculo azul. Hay cuatro pares enlazantes. Otra característica que presentan el carbono, ¿no?, es la autosaturación. Y esta propiedad tiene que ver con la capacidad del carbono de enlazarse consigo mismo. Tal vez tú dirás, profesor, esa propiedad que usted acaba de mencionar, ¿algunos otros elementos la tienen? Sí. Por ejemplo, el hidrógeno se puede enlazar con otro hidrógeno. El oxígeno se puede enlazar hasta con otros dos oxígenos. Pero ningún elemento tiene la capacidad de enlazarse consigo mismo tantas veces como el carbono. Tú te das cuenta y el carbono puede enlazarse hasta con cuatro átomos de carbono más, ¿no? Si lo deseara. Es una propiedad muy importante, ¿no? Y justamente la autosaturación, que nos dice cómo es que que nos menciona la capacidad de enlazarse, explica o nos dice justamente que el carbono al momento de enlazarse puede formar enlaces simples, dobles o triples. Luego vemos otra propiedad muy importante llamada hibridación. La hibridación nos explica por qué el carbono forma los enlaces simples, dobles o triples, ¿no?, que hemos mencionado en la parte de la autosaturación. Entonces, la autosaturación nos dice que el carbono puede enlazarse consigo mismo, formando enlaces simples, dobles y triples. Ya, perfecto. Pero la hibridación nos explica por qué el carbono tiene esa capacidad. ¿Ya? Y esta parte de hibridación la vamos a ver en la siguiente lámina con más detalle. Por eso lo dejo allí. ¿Ya? La covalencia tiene que ver con la capacidad que tiene el carbono, obviamente, de formar enlaces covalentes, ¿no? Como la gran mayoría de elementos en química orgánica son no metales, pues obviamente la mayoría de enlaces van a ser del tipo covalente, ¿no? Una característica que tiene. Ahora, aquí tenemos algunas características de nuestro átomo de carbono. Veamos ahora un poquito más en detalle qué es la hibridación y cómo explica, en el caso del carbono, la formación de los enlaces simples, dobles y triples, ¿ya? A ver. Primero, antes de empezar, tenemos que definir qué significa el término hibridación. ¿Qué significa para nosotros hibridación? Bueno, en palabras sencillas, hibridación podemos definirlo como la combinación
de orbitales atómicos. ¿Listo? Combinación de orbitales atómicos. Recuerden, semana 3, ¿no? Los orbitales son esas regiones donde están los electrones, ¿se acuerdan? ¿No? Esas regiones pueden combinarse formando orbitales híbridos. Profe, ¿cómo ocurre eso? Vamos a ver. El primer tipo de hibridación que vamos a ver es la hibridación sp3. ¿Qué significa, profe, sp3? Vamos a verlo ahorita. Aquí tenemos nuestro átomo de carbono. Esta es su configuración electrónica. ¿Ya? Pero al momento de que el carbono va a enlazarse con otro átomo, ¿qué es lo que ocurre? Sufre un proceso de excitación, se excita. Ahora, excitación en química significa que nuestro carbono va a ganar energía. ¿De dónde, profe? De los alrededores, pues. ¿No? Gana energía. ¿Para qué? Para hacer que un electrón del S vaya al orbital P que está vacío, tal como indica la flecha. Entonces, aquí ese electrón ha pasado al subnivel P. Acá está nuestro electrón excitado, nuestro átomo excitado. ¿Listo? Como tú puedes ver allí, el carbono tiene sus 4 electrones de valencia libres. Ahora, dependiendo las circunstancias, las condiciones en las que se va a formar el enlace, puede darse que el carbono, como estás viendo, se hibridice, es decir, combine sus orbitales atómicos. ¿Cuántos orbitales atómicos vemos aquí? 4. Un orbital del S y 3 orbitales del P, ¿verdad? Un orbital S y 3 orbitales P. Entonces, cuando un orbital S y se combina con 3 orbitales P, van a formar 4 orbitales híbridos. ¿Ya? 4 orbitales híbridos. ¿Y cuál es la característica de esos orbitales híbridos? Que tienen la misma energía y además tienen la misma forma. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando se están combinando los 3 orbitales del P más el orbital del S, nos forman 4 orbitales híbridos. Y como se combina uno del S y 3 del P, por eso se le llama hibridación sp3. S, porque solamente se combina uno del S. P3, porque se combinan 3 orbitales del P. ¿Listo? Entonces, el carbono, cuando forma sus 4 orbitales híbridos, ya está listo para enlazarse con otros. Veámoslo, este mismo proceso en forma gráfica. Aquí tengo los orbitales del S, tienen forma esférica, y los 3 orbitales del P, que tienen forma dilobular, ¿no? Cada uno orientado en los ejes X, Y, Z. Cuando estos se combinan, se hibridizan, van a formar 4 orbitales híbridos, de las mismas características y con la misma energía, tal como estamos viendo en la gráfica. Entonces, el carbono ahora tiene 4 orbitales híbridos. Y justamente la distribución de esos orbitales hace que el carbono, al enlazarse con otros átomos, la molécula presente una distribución espacial determinada. Como tú ves allí, forma como una especie de pirámide. A eso se le llama tetraedro en este caso. Y justamente eso explica por qué nuestro metano, la molécula, tiene una forma tetraédrica. Y también explica por qué el carbono en el metano forma enlaces simples. En eso consiste la hibridación.
Y según el número de orbitales que se van combinando, van originándose los diversos tipos de enlaces. Entonces, de esta hibridación, ¿qué podemos tener en cuenta? Que el carbono, ya, a ver, vamos a ponerlo con otro color para que lo tengan presente. A ver, el carbono, cuando presenta la hibridación sp3, ¿qué es lo que va a hacer? Forma solo enlaces simples, ¿ya? Forma enlaces simples, que se les suele llamar enlaces sigma, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa también cuando el carbono presenta esta hibridación? La geometría que presenta, es decir, la distribución espacial de los enlaces y de los átomos a los que se va a unir, es una geometría tetraédrica, porque forma un tetraedro, ¿no? Seguramente eso ya lo conoces por geometría del espacio. Entonces, eso es lo que pasa en la hibridación. Y un proceso muy similar va a ocurrir en los otros tipos de hibridaciones, salvo con algunas diferencias. ¿Bien? Entonces, vamos a ver el otro tipo de hibridación. Igual, vamos a estudiar ahora la hibridación del tipo sp2. Igual, cuando el carbono va a enlazarse con otros átomos, sufre el proceso de excitación que te dije, y eso consiste en que el átomo gana energía y hace que un electrón del S vaya al orbital P que está vacío. Acá tenemos nuestro átomo excitado. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a cómo se den las condiciones, en este caso vamos a combinar un orbital del S con dos orbitales del P. ¿Ya? Un orbital del S con dos orbitales del P. De allí que se le llama hibridación sp2, ¿no? Por el número de orbitales que se están combinando. Estos hacen que se formen tres orbitales híbridos. Tres orbitales híbridos. Como tú sabes, estos orbitales híbridos tienen las mismas características, misma forma y misma energía. Profe, pero hay un orbital del P que no se combinó. ¿Qué pasa con ese? Queda así como está. No se combina, simplemente queda así. Entonces, si vemos gráficamente, ¿qué es lo que ocurre? Acá está nuestro orbital del S, ¿no? Con su electrón, que es ese puntito negro. Acá están los orbitales del P que se van a combinar con su respectivo electrón, que es el punto negro. Y estos, cuando se combinan, forman los orbitales híbridos. ¿Cuáles son esos orbitales híbridos? Estos que estoy poniendo con check verde. Los tres orbitales híbridos. Y profe, ¿y este que está de color azul y rojo? Ese es el orbital del P que quedó sin combinar. Ahí está, el PZ, orientado en el eje Z. ¿Qué pasa entonces cuando un carbono se une con otro carbono que presenta la misma hibridación? Ah, los orbitales atómicos se van a acercar, se van a intersectar. Pero si tú te das cuenta que hay dos formas de intersección. La que está acá abajo, la intersección es frontal, frente a frente, face to face, como quieras decirlo. Pero la otra formación es lateral. Porque si tú te das cuenta, al acercar estos dos orbitales, la unión va a ser por un costado. Por eso se le llama lateral. ¿Ya? Por eso se le llama la unión lateral. Y justamente esa unión lateral
hace que se generen dos tipos de enlace. El famoso enlace sigma, cuando la unión es frontal, y el enlace pi, cuando la unión es lateral. Y como hay dos tipos de enlaces que se están formando, eso genera que el carbono presente un enlace doble. Uno sigma y un pi. Y justamente nos explica la formación de este enlace doble. Además, también explica la geometría que presenta la molécula. Si tú te das cuenta, los tres orbitales híbridos están en un mismo plano. Por eso presentan una geometría plana. Y como las tres puntas, si las unimos, forman un triángulo, se le dice que su geometría es trigonal plana. De esa manera es como se explica la formación del enlace doble y la geometría que presenta la molécula. Entonces, observaciones importantes aquí. A modo de resumen, cuando el carbono presente la hibridación sp2, ¿ya? El carbono forma un solo enlace doble. Un solo enlace doble. ¿Ya? Y este enlace doble, como tú bien sabes, está formado o está compuesto por un enlace sigma y un enlace pi. Y lo segundo que determina esta hibridación sp2 es la geometría, es decir, la distribución de los átomos o de los enlaces cuando se forma la molécula. En este caso la geometría es trigonal plana, ¿no? Geometría trigonal plana. Eso es lo que podemos rescatar en este tipo de hibridación. Como ves, hay bastantes similitudes, pero siempre hay una que otra diferencia. De la misma manera, la hibridación del tipo sp. Entonces, el átomo de carbono al unirse con otros elementos sufre el proceso de excitación. ¿Listo? Y según las condiciones en las que se dé este proceso, pueden combinarse un orbital del S con un orbital de P. ¿Ya? Un orbital del S y un orbital del P. Por eso se le llama hibridación sp solamente. Entonces, como se combina un orbital del S y un orbital de P, entonces la cantidad de orbitales híbridos que se van a generar son dos. Dos orbitales híbridos, ¿no? Dos orbitales híbridos sp. Profe, ¿y los otros dos? No se hibridizaron, no se combinaron, quedan así nomás. Desde el punto de vista geométrico, ahí están los dos orbitales con su respectivo electrón. Entonces, cuando esto se combina, forman esto. Estos de color medio celeste son los dos orbitales híbridos. Y estos de color azul, profe, ¿cuáles son? Los orbitales P que no se combinaron. El PY, el que está orientado en el eje y el PZ, ¿no? El que está en el eje Z. ¿Y qué pasa cuando un carbono se combina con otro carbono que presenta este mismo tipo de hibridación? Ocurre lo siguiente. Como tú puedes observar, en una parte existe una unión frontal. Entonces acá hay un enlace pi, un enlace sigma, disculpen. Y los otros dos orbitales también se van a unir, pero de forma lateral, como estamos viendo aquí. Entonces, hay tres tipos de uniones. Eso genera el famoso enlace triple entre los átomos de carbono, como en el acetileno que ustedes ven ahí. ¿No? Entonces, ese triple enlace está formado por un enlace sigma y los dos enlaces pi, por una unión frontal y las dos laterales que observan. Y esto también explica la geometría de la molécula, que en este caso, como ven, es una línea. De allí que se le llama geometría lineal. Entonces,
Vamos a poner aquí la observación para resumir. El carbono, cuando presenta hibridación sp, ¿listo? Forma un enlace triple, ¿ya? Y este enlace triple, a su vez, está compuesto por un enlace sigma y dos enlaces pi, ¿no? Y la otra parte que determina esta hibridación es la geometría, que en este caso, como les expliqué, la geometría, en el caso del triple enlace, es lineal. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que ocurre en este proceso de hibridación. ¿Bien? Pero, profesor, ¿es necesario que recuerde esto de que se excitan y los átomos, cuánto, y los orbitales, cuántos se combinan y todo eso? Bueno, con que tengas la idea de qué es lo que ocurre es más que suficiente. No necesitas hacer todas estas representaciones para un examen. Pero lo que sí necesitas es relacionar el tipo de enlace que forma el carbono con el tipo de hibridación. Eso sí. Por ejemplo, veamos la siguiente situación, ¿no? Un ejemplo típico de un examen. Determina el número de átomos de carbono cuya hibridación sea sp, sp2 y sp3 en este compuesto. A ver, muchachos, el primer carbono, el que es subrayado en rojo, ¿qué tipo de hibridación presenta? A ver, ¿qué me dices tú? Omar nos dice sp3, Johan también apoya. ¿Qué dicen los demás, muchachos? A ver, ¿qué dicen los demás? Si nosotros observamos, este carbono está formando un triple enlace. ¿El triple enlace qué tipo de hibridación era? sp. Este carbono presenta hibridación sp, igual que este, porque ambos están formando un triple enlace. ¿Ya? A ver, el siguiente, este que voy a poner en verde, que subrayo en verde, ¿qué tipo de hibridación presenta? No hay problema, Omar, no te preocupes. Claro, muy bien, chicos. Aquí sin temor a equivocarnos, ¿no? La hibridación que presenta es sp3, porque forma solo enlaces dobles, al igual que este, al igual que este, al igual que este, ¿no? Al igual que este y que este. Todos ellos forman enlaces simples. Los podemos ver porque solamente hay una línea entre esos átomos. Y estos que están en azul, ¿qué tipo de enlace formarían? Muy bien, muchachos, muy bien. Formaría un enlace doble, ¿verdad? Listo. Entonces allí tenemos cómo identificar el tipo de hibridación del carbono según su tipo de enlace. Tarea sencilla, ¿verdad? Ahora, en este mismo ejemplo vamos a aprovechar y vamos a preguntar otra cosa. ¿Cuánto es el número de enlaces pi? ¿Cuánto es el número de enlaces pi que presenta este compuesto? A ver, ¿cuántos pi? ¿Cuántos pi presenta? ¿Cuántos enlaces pi? A ver, por ahí me dicen un gran grupo, 3. Veamos. Nosotros recordamos que el enlace pi aparece en el doble y triple enlace. Vamos a ponerle otro colorcito. En este triple, sabemos que el triple está formado por dos enlaces pi. El doble está formado por un enlace pi. En total, hay 3 enlaces pi. Perfecto, buen trabajo. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es el número de enlaces sigma? Carbono-carbono. ¿Cuánto es el número de enlaces sigma carbono-carbono? A ver, ¿qué opinan ustedes?
¿Cuánto sería el número de enlaces sigma carbono-carbono? A ver, por allí me están escribiendo 11. 11, ¿no? A ver, Sofía, Alessandro, Brigitte, Alejandra y Natalia. Sí, yo mal, 11. ¿Será 11? A contar entonces. Sabemos que el enlace sigma aparece en el enlace simple, aparece 1 en el doble y 1 en el triple. Muy bien. ¿Cuántos enlaces carbono-carbono hay? Acá hay uno, profe. Entonces acá hay un enlace sigma. Profe, acá también hay otro. Entonces acá hay otro enlace sigma. Profe, acá también. Otro sigma. Profe, ¿y este? También. Otro sigma. Profe, el de acá abajito. Perfecto. Otro sigma. Este que está acá abajo. Otro sigma. Este de aquí. Perfecto. Otro enlace sigma. Acá hay un doble. Perfecto. También hay un sigma. Este es un simple. Un sigma. Este también. Un sigma. Y este. Otro sigma. Si contamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 enlaces sigma. Correcto, Natalia. El enlace carbono-hidrógeno, como es un enlace simple, también es sigma, pero en este caso no lo considero porque solo pregunté por los enlaces carbono-carbono. Si nos hubieran preguntado cuántos enlaces sigma tiene el compuesto, allí sí debería haberlos contado también, Natalia. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Avanzamos? ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Alguna duda? Nada, ¿no? Bien. Si no hay dudas, entonces vamos con lo siguiente. Vamos a ver ahora la clasificación de los compuestos orgánicos. La clasificación se puede hacer de varias formas. La primera forma de clasificar a los compuestos orgánicos es según la cadena. Primero, yo tengo compuestos orgánicos que son de cadena abierta o también llamados acíclicos. Acá hay un pequeño error, está ahí, está de más, acíclica debe ser, ¿no? Cadena abierta o acíclica, ¿no? Esta cadena abierta cíclica se le llama así porque la cadena de carbonos no forma una figura cerrada. No forma una figura cerrada. Profe, ¿qué es eso de una figura cerrada? Cuando los carbonos se unen entre sí, ¿no? Van a dar una figura geométrica conocida, un cuadrilátero, un triángulo, un pentágono, un hexágono, en fin, ¿no? Por eso digo que en las cadenas abiertas este tipo de figuras no se forman. Ahora, dentro de estas cadenas abiertas hay una subclasificación. Tenemos las lineales. La cadena lineal está formada por una sola cadena de carbonos. Por ejemplo, la ramificada, bueno, ya que está ahí, es aquella que presenta dos o más cadenas de carbonos, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Si ustedes logran observar aquí, esa de aquí, este de aquí, es una cadena abierta. ¿Por qué? Porque no hay una figura cerrada formándose. Pero además es lineal. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, solo hay una cadena de carbonos, ¿no? Igual que esta, una sola cadena de carbonos y de cadena abierta. Un ejemplo de una cadena abierta ramificada. Tenemos esto. Profe, ¿por qué es abierta? Porque no está formando una figura cerrada, ¿no? ¿Y por qué ramificada? Porque hay dos o más cadenas de carbonos. Por ejemplo, si yo agarro esta
Afuera de esta me queda otra. 2 cadenas de carbonos, ¿no? Entonces acá tengo una cadena ramificada y abierta a la vez, ¿no? Igual que en este ejemplo, ¿no? ¿Listo? Esa es la primera forma de clasificar, según la cadena. Entonces tenemos a los de cadena abierta. Ahora veamos a los de cadena cerrada, también llamados cíclicos. Los de cadena cerrada, pues obviamente se les conoce así porque forma la cadena una figura cerrada, ¿no? Cuando los carbonos se unen, forman, como les dije, una figura geométrica determinada. Las cadenas cerradas pueden ser también lineales o ramificadas, ¿ya? Pero más que esa clasificación se suele usar esta. Puede ser alifática la cadena o puede ser aromática. ¿Cuándo nosotros tenemos una cadena aromática? Bueno, principalmente vamos a decir que la cadena es aromática cuando hablamos del benceno o derivados. Profesor, ¿y cómo voy a saber si en la cadena de carbonos está el benceno o algún derivado del benceno? Acá te lo presento. Señores, este es el benceno, ¿no? Lo pueden encontrar de esa forma, lo pueden encontrar de esta forma, con 3 enlaces dobles, así, intercalados, o lo pueden encontrar de esta otra forma. Las 3 representaciones que ustedes ven allí son representaciones del benceno. Y esos 3 son hidrocarburos o compuestos orgánicos de cadena cerrada, pero aromáticos. No se preocupen que vamos a ahondar más en el tema de aromáticos en la semana número 15. Ahí vamos a hablar, aparte de la cadena cerrada, qué otras características tiene un compuesto aromático, ¿ya? Por otro lado, las cadenas cerradas pueden ser alifáticas o también llamadas alicíclicos, ¿no? ¿Y cómo voy a identificar? Muy sencillo. No es aromático. O sea, si yo veo cualquier tipo de cadena cerrada que no sea el benceno, va a ser alifático. Así de sencillo. Por ejemplo, acá tenemos varias figuras que representan a varios compuestos orgánicos. Todos ellos son de cadena cerrada porque forman una figura geométrica determinada, como estás viendo. Acá está un pentágono, un cuadrilátero, ¿no? Acá es un hexágono, pero es alifática porque la cadena no es ni presenta al benceno. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, esta es la primera forma de clasificar a los compuestos orgánicos, según la cadena. La otra manera de clasificarlos es según el enlace entre los carbonos. Entonces, tenemos a los compuestos orgánicos saturados, que son aquellos cuyos carbonos presentan hibridación sp3. ¿Solo sp3, profe? Sí, solo sp3. A eso se le suele llamar alcanos. Por ejemplo, aquí. Aquí tenemos un compuesto orgánico, una cadena de carbonos, y vemos claramente que en los enlaces carbono-carbono son enlaces simples. Y sabemos que los enlaces simples hacen referencia a un carbono con hibridación sp3, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una cadena abierta, saturada. Pero acá tenemos una cadena cerrada, formando un cuadrado, un cuadrilátero. Pero sigue siendo también saturada, porque los enlaces entre los carbonos son simples. El otro tipo son los compuestos orgánicos insaturados. Se les llama así porque ellos van a presentar al menos un par de carbonos con hibridación sp2
o con hibridación sp, tal como observamos allí en la figura. Entonces, acá yo tengo dos compuestos orgánicos insaturados, porque hay un doble y un triple enlace, tal como vemos allí, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso sería con respecto a la clasificación de los compuestos orgánicos. Avancemos un poquito más y veamos después un ejercicio. Otro punto importante en esta parte introductoria a la química orgánica es los tipos de carbonos en los alcanos. ¿Por qué se les dice que los alcanos? Ya hemos recordado porque nuestro carbono presenta una hibridación del tipo sp3. Profesor, ¿y estos tipos de carbonos solo son usados en compuestos o en carbonos que presenten ese tipo de hibridación? Sí, solo en carbonos con hibridación sp3. ¿Ya? Acá tenemos 4 tipos de carbonos. El primario se le llama carbono primario porque está unido a un solo carbono. El secundario, de forma análoga, se le dice porque está unido a 2 carbonos. El terciario se le dice porque está unido a 3 carbonos. Y el cuaternario, pues, se le dice porque está unido a 4 carbonos. Tal como observamos en esta figura, ¿no? Esta lámina. Bien. Entonces, si queremos identificar los tipos de carbonos, solamente tenemos que preguntarnos a cuántos carbonos está unido. Y de ahí podemos sacar la respuesta. A ver, chicos, para poner en práctica lo que hemos visto hace un momento, vamos a hacer este ejemplo número 2. ¿Cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios están en el compuesto? A ver, señores, este compuesto o este carbono, ¿qué tipo de carbono es? El que está en rojo. La prima, ¿cómo que la prima? Allá, primario. Allá, muy bien. Primario, excelente. Solamente se une un carbono. Este otro, el que está a su costado, correcto. El que está al costado, en rojo, subrayado, sería un carbono secundario, porque se une a 2 carbonos, ¿no? El que le sigue, ese que está en rojo, también, ¿verdad? También es secundario. Este de aquí, ese que está en rojo, perfecto. Terciario, ¿no? Creo que más sencillo sería que pongan el número mejor, ¿no? Muy bien. El de arriba, este de arriba, claro, mejor. Primario. Muy bien. Excelente. Este de aquí, excelente. Terciario porque se une a 3 carbonos, como podemos ver. El de abajo, excelente. Primario, muy bien trabajo. El siguiente, secundario, ¿verdad? Este, azul. Cuaternario, muy bien. Cuaternario, se une a 4 carbonos, 2 de abajo y 2 del costado, 2 arriba, uno abajo y 2 al costado. Estos de acá, como ya hemos visto, primario, primario, este secundario, y este último, correcto, primario, ¿no? Pregunta, ¿y este? Muy bien, muy bien. Nada, no lo puedo clasificar porque para empezar no es un carbono. No tendría sentido. Exacto, Brigitte, no es un carbono. Muy bien, muchachos. A ver, aparte, vamos a hacer otro ejercicio en este mismo. Yo te pregunto,
¿Este compuesto orgánico que se muestra es lineal o ramificado? ¿Lineal o ramificado? Correcto. Este compuesto es un compuesto ramificado. Claramente se ve que hay más de una cadena de carbonos. Siguiente. ¿Será de cadena abierta o de cadena cerrada? ¿Cadena abierta o cadena cerrada? Claramente vemos que es de cadena abierta, porque no forma una figura cerrada en ningún momento. ¿Será saturado o insaturado? Correcto, sería saturado. ¿Por qué, profe? Porque todos los enlaces que hay entre los carbonos son enlaces simples. Todos los carbonos presentan hibridación sp3. Por último, ¿este compuesto será alifático o aromático? ¿Alifático o aromático? Claro, alifático. Profe, ¿por qué era alifático? Muy sencillo, porque no tiene el benceno. Si tuviera el benceno, sería aromático. Y así de sencillo. Muy bien, chicos, buen trabajo. Se ve que esta parte la han captado muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Todo bien, ¿no? Entonces, si no hay duda, como dijeron por ahí, continuamos. Go. Vamos a ver en esta parte los tipos de fórmulas con los que se representan a los compuestos orgánicos. Si bien es cierto, nosotros en química inorgánica, es decir, todo lo que hemos estudiado semanas atrás, siempre hemos usado un tipo de fórmula. Pero aquí en orgánica vamos a ver que hay más formas de representar a un compuesto orgánico. Por ejemplo, tenemos la fórmula desarrollada. ¿Qué característica presenta la fórmula desarrollada? La fórmula desarrollada muestra todos los enlaces químicos que tiene el compuesto. Se muestran absolutamente todos los enlaces químicos que presenta el compuesto, tal como observamos aquí. En la semidesarrollada, como podemos observar, para el mismo compuesto, ¿ya? Se muestran todos los enlaces químicos también. Se muestran todos los enlaces químicos, excepto el enlace carbono-hidrógeno. Ese es el único enlace que se suele ocultar. Todos los demás enlaces sí se muestran, ¿no? Entonces eso es lo que podemos ver. La fórmula global, bueno, nos muestra, como ya sabemos, los elementos que forman al compuesto y en qué cantidad. Si nosotros vemos para el mismo hexano, vemos que está formado por 6 carbonos y por 14 hidrógenos, ¿no? Y finalmente la forma topológica o en forma zigzag. ¿Qué representa esto? Cada inicio de línea o cada intersección de estas representa a un carbono. Se suelen representar así. Se le llama notación topológica o notación en zigzag. Y nosotros, a partir de una fórmula, por ejemplo, topológica, podemos sacar una semidesarrollada o podemos sacar una fórmula global. O si queremos, la fórmula desarrollada. Para eso, nosotros tenemos que aplicar o utilizar una propiedad muy importante del carbono, la famosa propiedad de la tetravalencia. Uy, listo. Nos toca receso. A ver, termino con esta partecita y les doy paso a su receso.
Este carbono debe formar 4 pares enlazantes. Aquí vemos que ha formado uno. ¿Cuánto les falta para que cumpla los 4? 3, ¿verdad? Y se supone que esos 3 deben estar con hidrógenos. Igual el de acá. Este carbono ya formó 2 pares enlazantes. Para que cumpla la tetravalencia le faltan 2. Y así yo puedo ir completando justamente esa información. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos después del receso. ¿Ya? Estábamos viendo justamente cómo este, cómo se representa con otros elementos diferentes del carbono y del hidrógeno. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, otro compuesto. Vamos a suponer, a ver, voy a poner acá un ejemplo. Yo tengo esta fórmula. ¿Cómo puedo hacerlo en la forma topológica? Bueno, según hemos visto, se hace en zigzag, como estamos viendo. Como presenta 4 carbonos, voy a representar 4 carbonos. Ahí está. Como observo, el enlace entre los carbonos es un enlace simple. Enlace simple. Ahora, si tú eres observador, este carbono tiene 2 enlaces simples. Para que complete su tetravalencia le falta otros 2. Se supone que esos 2 están unidos con el oxígeno. Y esta sería, Omar, la representación de este compuesto orgánico usando la forma topológica. Como se ve, se representan todos los enlaces químicos, ¿ya? Obviamente el carbono e hidrógeno no, ¿ya? Entonces, esa sería la forma en una topología. Bien, chicos, entonces estábamos revisando cómo podemos pasar de la fórmula o notación topológica a las diversas fórmulas, como la semi-desarrollada, la desarrollada y la global, ¿no? Entonces tenemos que tener presente esa propiedad llamada tetravalencia. Muy bien. Ahora, ya casi para cerrar, vamos a hablar de la isomería. ¿Ya? Sí, igual acá se les ha pasado, hay doble tilde. ¿Ya? La isomería. ¿Ya? Esta isomería consiste en que los compuestos pueden presentar la misma cantidad de átomos, pero la forma como estos están ordenados o estructurados en el compuesto es diferente. Y justamente a las sustancias que presentan la misma cantidad de átomos, pero estructuras diferentes y por consecuencia propiedades diferentes, se les suelen llamar isómeros. ¿Ya? Disculpe. Bien, entonces vamos a ver lo que es la isomería plana o estructural. Vamos a encontrar 3 tipos y luego en la geométrica. Claro, si tienen la misma cantidad de átomos, entonces deben tener la misma fórmula global. Correcto, Natalia. Es otra manera de decirlo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver en la isomería estructural o plana, el primero que es el isómero de cadena. ¿Cómo reconozco los isómeros de cadena? Muy sencillos. Justamente aquí lo voy a escribir para que lo tengan presente. Los isómeros de cadena son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula global, ¿ya? Misma fórmula global, pero diferente estructura en la cadena de carbonos. Diferente estructura en la cadena de carbonos, tal como estás observando.
Entonces, si vemos allí estos dos ejemplos, tú puedes fijarte que tienen la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos. Estos compuestos tienen la misma fórmula global, pero hay una gran diferencia. Fíjate la forma o la estructura de la cadena. La primera, como tú puedes observar, es una cadena lineal. La segunda es una cadena ramificada. Lineal y ramificada. Esa es la diferencia, por eso se llaman isómeros de cadena. Misma fórmula global, pero diferente estructura en la cadena de carbonos. ¿Listo? Aquí tenemos otros ejemplos. Ambos compuestos tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos. La misma fórmula global. Si tú te das cuenta, la forma de la cadena también es diferente. La primera vemos que es una cadena lineal y la segunda vemos que es una cadena de carbonos ramificada. Entonces la cadena de carbonos es la que va a tener diferente forma. ¿Listo? Muy bien. El siguiente son los isómeros de posición. Y estos isómeros de posición se van a identificar porque los compuestos tienen la misma fórmula global. Eso no va a cambiar, ¿ya? Pero lo que es diferente es la ubicación. Diferente ubicación del grupo funcional. ¿Listo? Diferente ubicación del grupo funcional. ¿Qué significa eso? Ustedes recordarán que los grupos funcionales, como los que vimos en inorgánica, son átomos, ¿no? Un átomo o un conjunto de átomos que le dan una característica o propiedades químicas similares a un conjunto de compuestos. Aquí, algunos elementos como el oxígeno, ¿ya? El nitrógeno, ¿no? O otros elementos como el flúor, el cloro, van a funcionar como grupos funcionales, ¿ya? Y la gran diferencia entre estos compuestos es que van a tener una ubicación diferente en la cadena de carbonos. Veamos el siguiente ejemplo para que pueda quedar más claro. Si tú te das cuenta, estos dos compuestos tienen la misma fórmula global, ¿no? La misma fórmula global. Pero si tú observas el grupo funcional, que en este caso es el OH, aquí está en el carbono primero, en un extremo, pero en el segundo vemos que está en la parte del centro. Entonces, nosotros vemos que justamente tienen dos ubicaciones diferentes, el grupo funcional. Por eso se le llama isómeros de posición, ¿no? Aquí también tenemos otro ejemplo, dos compuestos que tienen la misma fórmula global, ¿ya? Tienen la misma fórmula global, pero el grupo funcional, en este caso, el grupo CO, aquí está en un carbono 2. Aquí vemos que está en el centro, en un carbono, por ejemplo, 3. Entonces veo que ese mismo grupo funcional está en diferente ubicación. Por eso se les llama isómeros de posición. El siguiente tipo es el isómero de compensación funcional. ¿Por qué se le llama así? Bueno, los isómeros de compensación funcional tienen la misma fórmula global, como ya hemos mencionado en los casos anteriores, pero presentan diferentes grupos funcionales. Presentan diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, estos dos compuestos que tú observas allí, si eres observador, presentan ambos compuestos la misma fórmula global, pero el grupo funcional en el primero es el grupo CO, que es el grupo funcional de la acetona, que ya veremos un poquito más adelante eso.
Pero en el segundo vemos que el grupo funcional es el CHO, que es de un aldehído. Entonces, tienen la misma fórmula global, pero presentan estructura química o diferente grupo funcional, mejor dicho. Por eso se llaman isómeros de compensación funcional. Igual en este caso, ambos compuestos presentan la misma fórmula global. Este primer compuesto presenta el OH, que es el grupo funcional de un alcohol. En cambio, el otro presenta el grupo funcional del éter, que es una ozolita. Misma fórmula global, pero diferente grupo funcional. Estos compuestos son isómeros de compensación funcional. ¿Listo? Esos son los tres tipos de isomería plana que vamos a estudiar, ¿ya? Y hemos visto justamente cómo identificarlos. Ahora, con respecto a los isómeros geométricos, o los isómeros espaciales, primero, hay varios tipos, ¿ya? Pero el único que vamos a estudiar son los isómeros geométricos. ¿En qué consisten estos isómeros geométricos? Son compuestos que tienen la misma fórmula global, pero la distribución espacial de los átomos es diferente. Estos isómeros geométricos van a presentarse principalmente en alquenos, obviamente también en sus derivados, y en los cicloalcanos disustituidos, es decir, en los cicloalcanos que tienen dos cadenas de carbonos o dos sustituyentes. ¿Ya? Entonces, veamos algunos ejemplos. Primero, en el caso de los alquenos, que son los casos más recurrentes en preguntas de examen, para que existan isómeros geométricos, primero tiene que estar el doble enlace. Y de los elementos o grupo de elementos que estén unidos a los carbonos, al menos dos deben ser iguales. Los otros también pueden ser iguales o pueden ser diferentes, no importa. ¿Ya? Pero al menos un par, ¿no? Este par debe ser igual, ¿no? Deben tener el mismo sustituyente, cada carbono. Cuando el sustituyente está en un mismo lado del enlace doble, ¿no? Si tomamos al enlace doble con un eje de simetría, cuando están de un mismo lado, hablamos de isómero geométrico del tipo cis. En cambio, cuando los sustituyentes que están unidos en cada carbono están en una posición diferente, opuesta, como estamos viendo aquí, estaremos hablando de un isómero trans. ¿Ya? Ahora, tú tal vez dirás, profesor, pero eso es lo mismo. Si yo hago girar la molécula número 2, obtengo la molécula número 1. Yo te apuesto que si tú lo haces rotar, no. Porque si tú rotas la molécula, no solamente vas a rotar esta parte. Esta partecita no solamente giraría toda la molécula. Y obviamente el compuesto sería diferente. Misma fórmula global, pero diferente distribución espacial. Y aunque tú no lo creas, o tal vez no lo sepas, la distribución espacial de los átomos influye mucho en las propiedades químicas y físicas de los compuestos. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como se reconocen los isómeros geométricos cis y trans. ¿Ya? ¿Cómo sería en un ciclo alcano? Por ejemplo, acá tengo un ciclo alcano. Y yo tengo acá mi elemento, el cis. Acá están mis dos sustituyentes iguales. ¿Cómo sería en el caso del trans? La misma molécula, de que uno arriba y el otro por debajo, en lados opuestos, ¿no? Esto sería en cicloalcanos. En cicloalcanos con dos sustituyentes, ¿no? La forma cis y la forma trans. ¿Ya? Además, ¿ya?
Para que esto pueda ocurrir, hay otra condición más que debe cumplirse en el caso de los alquenos, ¿ya? Que ese sustituyente X tiene que ser diferente al sustituyente Y al sustituyente Z. Profe, ¿qué pasa si son iguales? No existiría isómeros geométricos, porque al hacer rotar la molécula, como ambos sustituyentes son iguales, nos quedaría lo mismo, el mismo compuesto. Entonces ya no estaría hablando de compuestos diferentes, ¿ya? Entonces, recapitulando, los isómeros geométricos son aquellos que presentan la misma fórmula global, pero diferente distribución espacial de sus átomos. Se presenta en alquenos y en cicloalcanos disustituidos, como vemos. En el caso de los alquenos, cuando cada carbono presenta un sustituyente igual, como estamos viendo, y estos están por encima o por debajo del enlace doble, hablamos de un isómero geométrico cis. Pero cuando sustituyentes que son iguales en cada carbono están en posiciones opuestas, uno arriba y otro abajo, estamos hablando de un isómero trans. ¿No? Entonces, esas son las condiciones que se necesitan o los puntos importantes para recordar, ¿no? Y bueno, el último también que te decía, ¿no? Que los sustituyentes que son iguales tienen que ser diferentes a los otros sustituyentes que tienen, ¿no? En el caso del Y y el C. A ver, entonces, veamos algunos ejemplos de isómero cis y isómero trans. Por ejemplo, este es un isómero trans. Acá está su isómero cis, ¿no? Cumplen las condiciones que hemos dicho. Este también sería un isómero cis, ¿no? Acá están los dos grupos que son iguales. Los otros dos, como ves, son diferentes. Este sería su isómero trans, ¿no? Diferente posición. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos ejemplos de los isómeros cis y trans, los isómeros geométricos, ¿no? A ver, muchachos, en esta pregunta, nos piden qué tipo de isomería está presente en cada par de compuestos que se muestran en las tres alternativas. Pregunta, ¿qué tipo de isomería presentan el primer par de compuestos? Correcto, chicos, correcto. Buen trabajo. Sería isómeros de compensación funcional, ¿no? Compensación funcional. Profe, ¿cómo sabe que son de isómeros de compensación funcional? Muy sencillo, porque veo que tienen la misma fórmula global, pero además veo que el grupo funcional es diferente. Hay diferencias. El segundo, ¿qué tipo de isomería sería? Claro, muy bien, muchachos. El siguiente par son isómeros de cadena. Excelente trabajo. Ambos compuestos tienen la misma fórmula global, pero si nosotros observamos, esta cadena de carbonos es lineal. Esta parece que fuera lineal, pero este CH3 que está en el paréntesis te indica que este CH3 se une al carbono que está aquí, pero no al que está al otro lado. Entonces aquí claramente vemos que es una cadena ramificada. Y como la cadena de carbonos es diferente, tenemos los isómeros de cadena. Por último, el par en C. Perfecto, perfecto. Son isómeros de posición. ¿Cómo sé que van a ser isómeros de posición? Muy sencillo. Porque veo que un elemento, en este caso el flúor, está en una ubicación diferente. Aquí está en el carbono 2, aquí está en el carbono 1.
en diferente ubicación. De esa manera es como determino los isómeros, chicos, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿No hay dudas con respecto a los isómeros? Ok. Si no hay dudas, continuamos. Y si las tienen, por favor escríbanlas en el chat para poder responderlas. A ver, vamos con la siguiente parte. Las reacciones en los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos presentan ciertos tipos de reacciones, ¿no? Así como los inorgánicos presentaban diversos tipos de reacciones, ¿no? Como las reacciones de descomposición, desplazamiento simple, doble, exotérmica, endotérmica. Aquí en química orgánica, la gran mayoría de reacciones se pueden agrupar en tres. Ya, hasta cuatro podemos decir. El primer tipo son las reacciones de sustitución. ¿Cómo yo reconozco que una reacción es de sustitución? Muy sencillo, porque un elemento desplaza al otro que estaba dentro de un compuesto. Y ese elemento que fue desplazado se une con el otro átomo que ha quedado libre. En este caso, un átomo de cloro desplaza al hidrógeno. Y el otro hidrógeno que fue desplazado se une con el otro átomo de cloro que quedó. Entonces aquí vemos que hay un intercambio, ¿no? Una sustitución, ¿no? Como vemos aquí. Ahora, ¿qué tipo de compuestos presentan reacciones de sustitución? ¿Ya? Por lo general, ¿ya? Este tipo de reacciones es típica en alcanos y aromáticos. En los compuestos aromáticos y en los alcanos son reacciones típicas, las reacciones de sustitución, ¿no? El otro tipo son las reacciones de adición. Las reacciones de adición, como podemos observar en el ejemplo, se parecen mucho a las de inorgánica. ¿Por qué? Porque dos o más reactivos se unen para formar un solo producto. De esa manera es como yo reconozco una reacción de adición, ¿ya? Estas reacciones de adición están presentes, ya por lo general, ojo, por lo general, esta reacción es típica en insaturados, en compuestos insaturados. Recordemos que los insaturados son los que presentan un enlace doble o un enlace triple, o combinado, ¿no? Como en este caso, un alqueno o un alquino. Ellos van a presentar este tipo de reacción, ¿no? La reacción de adición, tal como observamos aquí, ¿no? En ambos casos, dos reactivos se están uniendo para formar un solo producto. Ahora, ¿qué de especial tiene esta reacción de adición? Si tú eres observador, te das cuenta que por medio de esta reacción de adición, un compuesto insaturado, al hacerlo reaccionar con hidrógeno, forma un compuesto saturado. Si te estás dando cuenta en las imágenes, ¿no? Que un insaturado, cuando le añade hidrógeno, me forma un saturado, ¿no? Esa es una reacción de adición, ¿no? Uno de los tantos ejemplos de reacciones de adición que hay. Ahora, a veces, con respecto a este tipo de reacciones de adición, donde un insaturado se transforma en un saturado, nos suelen preguntar, ¿cuántas moles de hidrógeno gaseoso necesito? Entonces, para poder responder de forma correcta,
yo tengo que tener presente la siguiente regla práctica, ¿ya? Por cada enlace doble carbono-carbono se requiere en este caso una mol de hidrógeno gaseoso, es decir, una mol de hidrógeno molecular. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Por cada enlace carbono-carbono, por cada enlace doble, se requiere de una mol. En cambio, por cada enlace triple que nosotros vemos carbono-carbono en el compuesto, se van a requerir 2 moles de hidrógeno gaseoso. Entonces, si tú observas, aquí presenta un enlace doble, por eso requiere una mol de hidrógeno. El segundo compuesto presenta un enlace triple y un doble. Un triple y un doble, por eso requieren 3 moles de hidrógeno gaseoso para saturarlo, ¿no? Tal como observamos aquí. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, acá estamos viendo dos tipos de reacciones, la de sustitución y la de adición. El siguiente tipo es la reacción de eliminación. Esa se puede identificar fácilmente porque solamente va a haber un reactivo. Este reactivo es el que se descompone y me genera 2 o más productos. O, dicho de otra manera, esta molécula elimina de sí misma una molécula pequeña, ¿no? Por eso también le llaman reacción de eliminación, ¿no? Y por último, la reacción de combustión completa, o la reacción de combustión en general, se realiza cuando un compuesto orgánico reacciona con oxígeno en exceso. Y esto va a provocar que se genere CO2, vapor de agua y obviamente energía en forma de calor, ¿no? Esas son las 4 reacciones típicas en química orgánica. En estos 4 tipos se pueden agrupar. ¿Listo? Muy bien. A ver, pongamos a prueba. ¿Cuál sería la clave correcta que nos muestre la relación entre reacción y clasificación? A ver, según lo que acabo de explicar, ¿cuál sería la solución más adecuada? Muy bien, por ahí veo que están escribiendo la letra D. Muy bien. A ver, veamos por qué. La primera reacción que vemos, hay 2 reactivos y un solo producto. Ah, yo sé que eso le corresponde a las reacciones de adición. La segunda, veo que un hidrógeno con un cloro están intercambiando ubicación. A eso se le llama sustitución. Y en la tercera, veo que un solo reactivo genera 2 o más productos. A eso se le llama eliminación. Y la clave sería CAB, clave la letra D. Buen trabajo. Finalmente, muchachos, llegamos a la parte final y aquí se muestra en este esquema los grupos funcionales que se van a estudiar en química orgánica en las semanas sucesivas. ¿Ya? Es importante ustedes que relacionen el grupo funcional, es decir, ese átomo o ese conjunto de átomos, ¿ya? Que dan una característica química a las sustancias que lo presentan. Y cada grupo funcional, obviamente, hace referencia a una función química. Por ejemplo, ¿cómo reconocemos que un compuesto es un alquino? Por el triple enlace carbono-carbono. En el caso de un alqueno, lo reconocemos por el enlace doble carbono-carbono.
¿Cómo reconocemos que el compuesto presenta o es un éter? Porque presenta al grupo oxi, que es este oxígeno unido a dos cadenas de carbonos. ¿Cómo representamos o sabemos que un compuesto pertenece a los alcoholes? Por el grupo hidroxilo o el grupo OH, simplemente. En el caso de la acetona, lo identificamos por el grupo funcional CO. En el caso de los aldehídos, por el grupo CHO. En el caso del éster, por el CWO. Y en el caso de los ácidos carboxílicos, se reconoce por el CWH. Si en un compuesto hay varias funciones químicas, obviamente el compuesto va a presentar las propiedades del que tenga más prioridad, por decirlo así, o el que influya más en sus propiedades. Y ese orden es el que aparece justamente en la tabla. Por ejemplo, si en un compuesto orgánico yo tengo un aldehído, tengo un alcohol y tengo el ácido carboxílico, ese compuesto pertenece a la función ácido carboxílico. ¿Por qué, profesor? Porque el ácido carboxílico es el grupo funcional más importante en comparación a los aldehídos y a los alcoholes. ¿Ya? Eso es muy importante tener en cuenta, Nicolás. ¿Ya? Ahora, Natalia nos dice si tienes que aprenderte eso. No, conforme vamos a ir yendo semana a semana, vamos a ir revisando cada una de estas funciones. Pero obviamente a lo largo de las semanas sí va a ser importante que lo relaciones, ¿no? Que cuando tú veas el OH, ya, estamos hablando de los alcoholes. O veas el CWO, ya, estamos hablando del éster. También con el nombre, como vamos a ver más adelante, podemos ayudarnos, ¿no? A ver, veamos un ejemplo. Este compuesto nos piden qué funciones químicas están presentes. Solo nos piden qué funciones químicas están presentes. A ver, aquí hay un oxígeno unido a un carbono y a otro carbono. Esto pertenece a la función éter. Acá veo un doble enlace entre dos carbonos. Perfecto. Acá hablamos de un alqueno. Aquí vemos un carbono unido al oxígeno, el grupo funcional CO. Estamos hablando de una cetona. Acá vemos un OH. Estamos hablando aquí de un alcohol. Y este de acá, profe, parece una combinación entre cetona y alcohol. Pero todo esto no es una cetona ni un alcohol. Todo esto es un representante de los ácidos carboxílicos. Profe, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, el CWH que hemos dicho, en su fórmula estructural o desarrollada, se puede representar así. Entonces, así también es como se puede representar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque parece que fuera una acetona y un alcohol juntos, pero no, eso es el ácido carboxílico. Muy bien, señores, entonces con eso hemos llegado a la parte final de nuestra clase. Nos quedan 20 minutos aprox para poder desarrollar los ejercicios. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta o arrancamos directo con los ejercicios. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Ya, de frente. Muy bien.
Justamente ahí tienen los ejercicios, ¿no? ¿Se logra ver? Violet. Ya. Vamos a darle, a ver. Pregunta número 1. ¿Qué clave? ¿Qué clave creen ustedes que es la correcta con respecto al átomo de carbono y a los compuestos orgánicos? A ver. Por ahí Nicolás nos dice la D. ¿Qué dicen los demás? A ver. Analicemos cada enunciado y veamos si es correcto o no, conforme a lo que hemos estado explicando. A ver. ¿Ya? La formación de enlaces, Omar, es por la covalencia y en este caso la tetravalencia solo nos dice que el carbono puede formar 4 pares enlazantes. No nos dice si son simples, dobles o triples. Eso no nos dice la covalencia. ¿Ya? A ver, vamos a ver si es la de o no. Vamos a analizar cada uno de los enunciados, ¿ya? A ver, primer enunciado. Nos dice, están formados por los elementos organógenos. Esto es correcto. Carbono, sí. Hidrógeno también. Oxígeno también. Azufre, no. Este enunciado es incorrecto, porque el elemento organógeno que debería estar ahí es el nitrógeno. ¿Ya? El CO es un compuesto orgánico. Incorrecto. Recuerda que al inicio te había puesto una pequeña lista de compuestos que no son orgánicos, a pesar de que tengan carbono, hidrógeno o el oxígeno en su composición. C. Son estables a altas temperaturas. Esto es incorrecto. En el ejemplo del azúcar que vimos, habíamos comentado que son termolábiles, es decir, que se descomponen por la acción del calor, se descomponen a elevadas temperaturas. Entonces la clave correcta debe ser la D. La autosaturación del carbono origina los enlaces simples, dobles o triples. ¿Listo? Entonces por ahí hay que tener claro eso. Siguiente pregunta. Con respecto a este compuesto, ¿cuántos carbonos con hibridación sp3, sp2 y sp hay? Entonces, así como está, tal vez es un poco engorroso, pero si nosotros lo representamos en la gráfica, allí la tienen. Ahora sí es más sencillo poder analizarlo. ¿Cuál sería la clave más adecuada para este segundo ejercicio? Correcto. Acá vemos un carbono con hibridación sp3, solo enlaces simples. Este forma un doble. sp2 igual que este. Estos dos de abajo forman simples. sp3, sp3. Este de aquí con el que está arriba también. Solamente forman enlaces simples. Igual que este. Pero estos dos de acá vemos que forman enlace triple. Hibridación sería sp. Entonces, si contabilizamos la cantidad de carbonos con estos tipos de hibridaciones, nos daría como respuesta en la 6, en la pregunta, disculpe, número 2, la clave, la letra B, B de barco. ¿No? ¿No? Tal como hemos hecho en los ejercicios, ¿no? En la pregunta 3, nos hablan de la autosaturación del carbono, ¿no? Y nos piden que determinemos el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Este compuesto se ha representado de forma gráfica aquí, ¿no? Para que justamente no podamos demorar mucho en la resolución. Entonces, analicemos. El primer carbono es primario, solo se une a 1. Este de aquí, vemos claramente que se une a 3, terciario. Este es primario. Este se une a 2, secundario. Este se une a 3, terciario. Este solo se une a 1, primario. Este se une a 2, secundario. Este de aquí, cuaternario, porque se une a 4 carbonos. Este sería primario. Este sería secundario.
se una 2, y este sería primario. Y este último también. Entonces, si contabilizamos la cantidad, correcto, la clave sería la A. Hay 6 primarios, como podemos contar. Hay 3 secundarios, 2 terciarios, ¿ya? Y un cuaternario, ¿no? Tal como observamos ahí, en la pregunta número 3. Pregunta 4. Con respecto a ese compuesto orgánico, determinar la secuencia de verdadero y falso. ¿Cuál creen que sería la clave? En la pregunta 4, Nicolás nos dice la C, Johan Crema, la China. Correcto. Vamos a ver por qué en la 4 es la C. La cadena presenta 6 carbonos sigma. 6 enlaces sigma carbono-carbono. Muy bien. Acá hay un doble. Acá hay un... Acá hay otro enlace. Acá hay otro sigma. Igual acá. Igual acá. Igual acá. El último no lo analizo porque solo me piden entre carbonos. Entonces claramente observo que hay 5, no 6. Segundo enunciado. Existen 3 enlaces pi en este compuesto. En un doble hay un sigma y hay un enlace pi. Y en un triple hay 2 enlaces pi. En total hay 3 enlaces pi en el compuesto. Segundo enunciado verdadero. Tercero, la fórmula global, contemos. Este compuesto presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hidrógenos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y un nitrógeno. Esto también sería verdadero y como bien dijeron sus compañeros, en la 4 nos debe salir cremita. ¿No? Esa es la solución. 5. ¿Qué dicen ustedes? Con respecto a la pregunta 5. A ver, veamos. Pregunta 5. ¿Cómo vas a decir eso? Se dice crema. Ya, chela, ya hasta la chela puede pasar allá, pero... Chela, está chicos ahí. Muy bien, Seafruit, ya ahí está, Seafruit. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. El compuesto A nos dicen que es un compuesto de cadena alicíclica. ¿Qué era alicíclica? Recordemos, es un compuesto que debe ser cíclico y además debe ser alifático. Entonces, si nosotros vemos el compuesto, es de cadena cerrada, es cíclico. No es el benceno, es alifático. Pero es saturado, aquí está el error. Porque este compuesto es insaturado. Vamos a ponerlo por acá. Este compuesto es insaturado claramente como podemos observar. Por eso el primer enunciado es falso. Segundo, el compuesto B es acíclico. ¿Cadena abierta? Sí. ¿Lineal? Sí, hay una sola cadena. ¿Insaturado? Sí, por los enlaces dobles y triples. Tercer enunciado en la 5. Ambas tienen la misma fórmula global. A ver, la fórmula global para el compuesto A, ¿cuál será? Cada vértice es un carbono. Vemos claramente que tiene 6 carbonos. La cantidad de hidrógenos por tetravalencia. Acá le faltan 2 hidrógenos, igual que aquí, igual que acá, igual que aquí. Aquí este carbono ya formó 3, le falta un solo hidrógeno, igual que acá. ¿Cuántos hidrógenos? 2, 4, 6, 8, 10. Esa es la fórmula del compuesto A.
Del compuesto B, su fórmula global, lo sacamos usando la propiedad de la tetravalencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hidrógenos. Ya formó 2, le faltan 2. Acá ha formado 3 enlaces, le falta 1. Acá le faltan 2. Aquí ya formó los 4, no le falta nada, igual que aquí. Y el último, 3 hidrógenos. 2 más 2 son 4, más 1 son 5, más 3 son 8. Vemos que no tienen la misma fórmula global. Sería falso y la clave en el ejercicio 5 sería la C. ¿No? La 5 sería la letra C. C de casa. Pregunta 6. ¿Qué dicen ustedes? La 6. Ahorita, a ver, veamos si es cierto. Te piden que seleccione la alternativa correcta con respecto a los siguientes compuestos. Dice, el compuesto 1 es insaturado. Doble enlace, correcto. ¿Es cíclico? No, es de cadena abierta. Primer enunciado incorrecto. Segundo, la fórmula global del compuesto 2. A ver, cada vértice es un carbono. Acá hay 6, más este extremo serían 7. La cantidad de hidrógenos por tetravalencia. Acá 2 hidrógenos, acá también, aquí también. Acá también, aquí también. Este carbono de acá está formando 3 enlaces, solo le falta un hidrógeno. Y este carbono de aquí afuera solo ha formado un enlace. Le faltan 3 que deben ser con hidrógeno. 2, 4, 6, 8, 10, más 4, 14. Esta es la fórmula. Pero acá dice que es 16 hidrógenos. Incorrecto. 3. En ambos compuestos hay carbonos con hibridación sp2. Recuerden que los carbonos con hibridación sp2 son los que forman enlace doble. Aquí, en el compuesto 1, sí hay carbonos con hibridación sp2, pero en el otro, no. Solo hay carbonos con hibridación sp3. Por descarte, la clave en el ejercicio 6 debe ser la D. ¿Hay un carbono terciario? Claro que sí. Profe, ¿cuál es? Este de aquí. Porque se está uniendo a 3 carbonos, tal como estamos observando. Entonces la 6, la D. 7, muchachos, a ver. ¿Cuáles son isómeros? Azul. ¿Qué me has escrito ahí? ¿Qué me has escrito, Maray? La C. Muy bien. Me hacían aprenderla en biología. Ah, esa es la biología, bueno. Ya, la C. Crema, ¿no? C, Cristian. Crack. No, de esa no consumo. A ver. Correcto, muy bien. La C dicen por ahí. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué compuestos no son o qué relación entre isómeros y su tipo no es correcta? La primera son isómeros de cadena. Observemos. El primer compuesto es CH3. Luego sigue el CH. Esto que está en paréntesis significa que se une con este carbono, pero no con el otro. Luego sigue el CH3, ¿no? Y el segundo compuesto es CH3. Y cuando vean así, este es un CH2 con un subíndice, significa que esto se está repitiendo 3 veces. Solamente que para no hacerlo largo lo ponen así. Por la forma que vemos aquí, nosotros podemos darnos cuenta que son isómeros, misma fórmula global, pero como la cadena tiene diferente estructura, son isómeros de cadena. El primero es correcto. Analicemos el B. CH3, CH2, O. CH2, CH3.
El otro compuesto es CH3, CH2, CH2, OH. Claramente observamos aquí que tienen la misma fórmula global, pero los grupos funcionales son diferentes. Acá tenemos isómeros de compensación funcional. Correcto, entonces. La C. Tengo compuestos con doble enlaces. A ver. Carbono, doble enlace, carbono. Al primer carbono se une el hidrógeno y el CH3. Hidrógeno, CH3. Al segundo carbono se une otro hidrógeno y otro CH3. Muy bien. En el segundo compuesto la misma historia. Hay un enlace doble. Carbono, carbono. Al primero se le unen dos hidrógenos. Y al segundo se le une un CH, ¿no? Un CH, CH2, CH3. Creo que ahí falta un numerito. Debería ser CH2, CH3, y acá debería ser un CH3. Acá creo que falta un pequeño dato ahí. Pero bueno. Estos señores claramente podemos observar que no son isómeros. Profe, ¿por qué no son isómeros? Muy sencillo, no tienen la misma fórmula global. El primero tiene 4 carbonos, el segundo tiene 5. Así de sencillo. Clave en la 7, la C. Así es, Gary. C termina la clase. Se fue a comprar cigarros y no volvió. C. C mamut. 8. Al toque. Mientras van dando su o van desarrollando su encuesta docente. 8, señores. 8, 8, 8. ¿También la C? C. Muy bien, la C, dicen por allí. Cicatriz. Se fue y te dejó. Muy bien, también vale, ¿no? Se fue y te dejó. Correcto. Vamos a ver. Primera reacción. Dos reactivos, un solo producto. Eso se llama adición. Un solo producto. La B. Vemos que hay un intercambio entre el hidrógeno y el bromo. Eso se llama sustitución. Vemos que hay un solo reactivo y se generan varios productos. A eso se le llama eliminación. BCA en la pregunta número 8, la clave, la C. Clave en la 8, la C. 9. Con respecto a este compuesto, ya para finalizar. Barco, dicen por allí, veamos. Presenta 4 enlaces pi. A ver, en el doble sabemos que hay un enlace pi. Acá hay otro doble. Otro enlace pi. ¿Presenta 4 enlaces pi? Falso. Presenta solamente 2. El tipo de cadena es acíclica. Correcto. Ramificada. Por supuesto. Insaturada. Por los dobles enlaces. ¿Listo? Ya cerramos. 3. Requiere 2 moles de hidrógeno para saturarlo. A ver. Observo que el compuesto está formado por 2 enlaces dobles. 2 enlaces carbono-carbono. Según la regla práctica que vimos, entonces la cantidad de hidrógeno gaseoso que se requiere sería 2 moles. Pero acá dice que se requiere 2 moles de átomos. Error. Se requiere 2 moles de moléculas. Recuerden que el hidrógeno 2 son moléculas. Por eso el enunciado es falso en la 9
Y la clave, como bien dijo por allí su compañero, es la B. Y en la 10, señores, finalmente, para relacionar, ¿no? El grupo funcional, nos estamos dando cuenta que la clave en este ejercicio número 10 sería avioncito, ¿no? Avioncito. CW, ese es el grupo de el éster. El CHO es del aldehído. El OH del alcohol. El CO de la acetona. Muy bien, señores, eso ha sido todo de mi parte. Tienen en la pantalla los ejercicios, las claves de los ejercicios propuestos. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias por su tiempo. Por favor, los que faltan completar la encuesta, háganlo en estos momentos. Listo, chicos, sin más que decir, nos estamos viendo. Buenas tardes.